Se escucha. Factor 4 Radio. Un concepto de Factor 4 SADCB. Se escucha. Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo, originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter, @Factor 4, Facebook, Factor 4. Teléfono en cabina, 482-0325. Del interior de la República Mexicana, 01777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio. Un concepto de Factor 4 SADCB. Factor 4 Radio presenta Parlamento Ciudadano con Óscar Fuentes. Hola, muy buenos días. Martes 14 de noviembre del año 2017. Les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Parlamento Ciudadano. Saludo con muchísimo gusto a nuestro querido productor, joven impetuoso, Humberto Flores, que está detrás de los controles y quien hace posible la realización de este programa. Querida audiencia, como ya bien lo saben, estamos a unos días de que los partidos políticos definan a sus candidatos a la presidencia de la República. Vamos a hablar un poquito de eso y al efecto nos acompañan hoy y nos distinguen con su presencia jóvenes emprendedores con una militancia panista aquí en Morelos, a quienes tengo el gusto de presentar de uno por uno, y le doy la más cordial bienvenida a Francisco Méndez. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, Óscar, muchas gracias por invitarnos. Venir. Fíjense que Francisco es el secretario de enlace con las ONGs del Comité Municipal del PAN en Cuernavaca. Asimismo también presento a Gustavo Torres. Gustavo, bienvenido. Amigo, encantado de poder saludarte en esta segunda ocasión visitando Factor 4, y saludo con gusto también al auditorio, a mis compañeros Menes, a mi compañero Charlie y a todo el equipo técnico. Muchas gracias por esta invitación. De momento no tiene una cartera en el interior del PAN, pero pues sí ha sido fiel a su militancia sin estar en ningún otro partido. Presento también con mucho gusto a Carlos Rodríguez. Él es coordinador de la Fuerza Digital aquí en el estado de Morelos. Bienvenido. Gracias, Óscar, gracias por la invitación y saludo también al auditorio. Bueno, pues arrancamos con la entrevista. Claro que sí. Y bueno, en el PAN hace unos días ocurrió algo interesante. Sale Margarita Zavala, quien dice: yo ya no quiero por el PAN, yo mejor quiero el independiente. De lograr las firmas, pues será candidato independiente. Pero dime, querido Francisco, la verdad es de que la contienda está entre Rafael Moreno Valle y Ricardo Anaya. Para ti, ¿quién es el candidato idóneo para representar al PAN rumbo a la presidencia de la República? Para mí el candidato idóneo es Rafael Moreno Valle, por muchas razones. La primera es que él ya tiene experiencia en gobernar. Él hizo crecer el estado de Puebla a una magnitud increíble. Bueno, nunca ha perdido una elección externa y tiene una experiencia administrativa increíble. Otra, ¿por qué yo no querría que fuera Ricardo Anaya? Primera razón, porque no tiene nada de experiencia, y segunda, porque él es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Él tiene la obligación de ser el que coordine la campaña a presidente de la República. Por lo tanto, creo que en este momento el mejor perfil que tenemos es Rafael Moreno Valle. Es decir, no puede ser juez y parte Ricardo Anaya. Sí, no puede ser. Por ahí se mencionaba que ya violentó el estatuto, que no se salió a tiempo para candidatear y que igual y por eso ya no es idóneo y ya no es procedente. Pero tú, querido Gus, para ti, ¿quién es el candidato idóneo del PAN a ser presidente de la República? Pues mira, amigo, yo creo que es importante resaltar que tenemos dos perfiles muy importantes y muy interesantes para poder aspirar a la presidencia de la República. En ese mismo orden, yo creo que es buen ejercicio el analizar los dos perfiles. Debe ser nuestro candidato el mejor perfil, eso es lo que estoy seguro. Y si analizamos quién es el mejor perfil de estos dos, pues nos da como respuesta, yo creo que el que tiene la mejor experiencia, el que tiene el mejor currículum, el que tiene la mejor preparación académica. Yo creo que en ese sentido es que debemos analizar quién puede encabezar a Acción Nacional y al Frente Amplio Democrático para las próximas elecciones del 2018.
O sea, ya no estás hablando solamente de lo que es la candidatura por el PAN, ya mencionaste el Frente Amplio Democrático, pero no me respondiste la pregunta, ¿Anaya o Rafael? ¿O tienes a otro favorito? Amigo, vamos a hacer un ejemplo muy claro para poder definir quién es el mejor candidato. Supongamos ahorita que México es un paciente y México está enfermo y ese paciente tiene dos alternativas para poder sacarlo adelante. Y le dicen a México, bueno, tienes oportunidad de elegir a dos personas que van a llevar tu caso los próximos 6 años, 2 doctores. ¿A quién eliges? Piensa bien, México, quién va a ser tu doctor los próximos 6 años. Entonces, ¿qué tendría que decidir el paciente o en qué se basaría esa decisión para elegir al próximo doctor, que de él depende su vida o su avance o el deterioro de su salud? Pues número 1, yo creo que la currícula, ¿no? Es decir, ¿qué experiencia has tenido, ¿no?, en el sector público? Que yo creo que Rafael Moreno Valle tiene mayor experiencia en esta parte. En el tema también, la cuestión académica, pues definitivamente Rafael Moreno Valle también tiene mejores estudios académicos y menciones honoríficos también de carácter internacional. Y bueno, en esa misma medida yo creo que la mejor opción para poder dirigir a Acción Nacional y al Frente Amplio Democrático en el 2018 es indiscutiblemente Rafael Moreno Valle. Muchas gracias, Gus. Querido Carlos, ¿quién es tu gallo? Pues mira, evidentemente mi gallo, por mi posición dentro del partido y por el cargo que desempeño a nivel estatal, es Rafael Moreno Valle. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, como lo mencionó Gus y como lo mencionó también aquí mi compañero Francisco, el doctor Rafael Moreno Valle es el más preparado, el que tiene más capacidad y sobre todo el que tiene más experiencia. Ricardo Anaya, desgraciadamente, nunca ha contendido por una elección abierta y por ende nunca ha ganado una elección. Rafael Moreno Valle lleva más de 10 años ganando elecciones y sabe lo que es ganar allá afuera. Es el eterno ganador, Rafael Moreno Valle. Así es, y lo seguirá haciendo en el 2018. Para complementar un poquito lo que decía Gustavo, yo tuve la oportunidad de leer el libro del doctor Rafael Moreno Valle, La Fuerza del Cambio. Veía que tenía posgrados en Harvard y estudios en Boston, ¿no? Pero bueno, pues los entrevistados son ustedes. Y ahora yo les preguntaría, me llama la atención que dicen que los 3 apoyan a Rafael Moreno Valle. ¿Por qué no Ricardo Anaya, Carlos? ¿Por qué no? Porque desgraciadamente desde el principio no hizo bien las cosas. Digo, mis respetos para Ricardo Anaya, es muy buen panista, está preparado igual, pero desgraciadamente él empezó a imponerse desde su posición como presidente. Entonces, poniendo eso en la balanza, le resta mucho. El doctor Rafael Moreno Valle me convenció mucho más, como te dije, por su preparación, por su experiencia, por ser alguien que, a pesar de, como tú le dijiste, es el eterno ganador, no se inició en la política. Él se inició en el sector privado y en el sector privado a nivel internacional. Okay. Entonces sí, eso me da más confianza al momento de pensar en la forma en que se va a desempeñar como presidente de la República. Gustavo, ¿por qué no Anaya? ¿Por qué no Ricardo Anaya? Pues bien, Ricardo Anaya, coincido con el comentario tan acertado de nuestro amigo Francisco. Yo creo que no puede ser juez y parte. Yo creo que Ricardo Anaya es un excelente presidente del partido y realmente Acción Nacional lo necesita como presidente. Y en el tema también de la experiencia que es el contraste con Rafael Moreno Valle, pues se ve complicado un panorama de poder tener un presidente de la República cuando no sabe a lo mejor qué es gobernar un estado, cuando no sabe pues lo que va inmerso en esa administración pública. Es indispensable que una persona que quiera gobernar haya tenido esa experiencia, y en estos 2 perfiles pues quien la tiene o quien la lleva de calle pues es Rafael Moreno Valle. No quiero decir que no sea un buen perfil tampoco Ricardo Anaya, porque tiene aptitudes y cualidades personales también admirables. Sin embargo, haciendo esta comparativa, definitivamente Rafa
por muchas cuestiones, académica, experiencia, y el eterno ganador es algo que mencionaban muy bien. Fíjense que también en alguna ocasión, alguna candidatura le ofrecían una candidatura plurinominal al doctor Rafael Moreno Valle, y él no la aceptó. Él decidió cederle ese puesto a otra persona y le dijo, ¿sabes qué? Yo no necesito ir por pluri, yo quiero cursar una carrera política sólida, de elecciones abiertas, y eso fue lo que él hizo. Cede el espacio plurinominal y se sube a la contienda y arrasa también el tema de la elección. Entonces son cualidades que uno es de admirar. Sin duda yo coincido en que Rafael Anaya, como presidente del partido, por ejemplo, operó muy bien la coalición del PAN-PRD en Veracruz, ganaron la mayoría de los ayuntamientos. A Ricardo Anaya, perdón, me equivoqué, creo. Ya nos dijiste por qué no Anaya, pero pudieras agregar algo, porque esa pregunta ya se le hice a ellos. Mira, ¿Por qué más no? Creo que hay que adentrarnos también a un tema interno. Vamos a buscar a un candidato que sea leal, no solo leal a los principios del partido, sino leal a sus militantes y a su equipo de trabajo. Hoy vemos el caso de Ricardo Anaya, que no solo traiciona a quien fue su mentor o quien fue su padrino, que en este caso fue Gustavo Madero, también en su caso en cierto momento traiciona a Rafael Moreno Valle, y en el caso más actual ha estado traicionando a los miembros de su equipo a nivel nacional. No solo ha llegado al nivel de la traición, sino al de la imposición. Se la ha pasado imponiendo en estado por estado. Vemos hoy el caso de Morelos. Hoy nos imponen tanto a un presidente de comité estatal, nos van a imponer diputaciones federales pluris, que no deberíamos. En su caso la de Rodrigo Galloso. Rodrigo Galloso irá como el primero en la lista de nuestras diputaciones pluris. Por lo tanto, yo creo que si nos vamos más a un tema de lealtad, tanto con los militantes y con el partido, va a ser Rafael Moreno Valle. Ok, cabe recordar que eso es en el ámbito federal. Todavía lo local no está bien definido. Bueno, si no está definido lo nacional, pues lo local mucho menos, ¿no? Más sin embargo, a mí lo que sí me genera sorpresa es de que yo en Radio Pasido he escuchado muchas veces que la parte oficial del PAN no apoya a Rafael Moreno Valle. Más sin embargo, tú sí tienes una cartera, eres parte oficial del comité de Cuernavaca, y es mentira que la parte oficial no apoya. Hay personas que sí apoyan al doctor Rafael Moreno Valle, y bueno, ahorita tengo la prueba de eso. Como vuelvo a repetir, yo ya leí el libro del doctor Rafael Moreno Valle, y en lo personal a mí algo que me llamó mucho la atención es que siendo vicepresidente de uno de los dos bancos más mundiales, más grandes, más prestigiados de Alemania, operando desde Wall Street, ¿no? Y a quizá un año o 2 años de volverse el presidente de ese banco mundial, recibe una invitación en el gobierno de Puebla para tener una secretaría de Estado, y él acepta. Lo que destaco de eso es un valor en su persona que se traduce como espíritu de servicio. En ese sentido va mi pregunta, Gustavo, ¿qué rescatas o qué te asombra en el aspecto personal de Rafael Moreno Valle? No en su trayectoria, el aspecto de su persona. Pues mira, yo creo que lo escribes muy bien, y es algo que se llama vocación de servicio. A Rafael Moreno Valle no le hacía falta nada en Wall Street, como lo comentas, una subdirección de un banco de la parte de Latinoamérica, pues es una posición que te deja pues bastante dinero, que no imagínate el sueldo de ahí con el de secretario. Claro, una vida muy cómoda. Sin embargo, eso que comentas también del querer regresar a México es algo heredado de su abuelo. Su abuelo, como bien sabemos, fue un exdirector de la Cruz Roja Mexicana y un exgobernador también, un doctor militar. Entonces, yo creo que esa vocación de servicio es heredada por su abuelo, y esa es una de las razones principales que lo atrae a regresar a Puebla, ¿no? El servir a su país, el servir a México, y lo vimos en toda su administración. Realmente, yo creo que es muy importante resaltar que cuando Rafa Moreno fue secretario de Desarrollo Social, y tengo entendido que también era el de Finanzas, implementa programas en Puebla que no lo tenía ni siquiera la misma federación, ¿no? El tema también de lo digital, el cobrar gravámenes de la vía digital, era algo que no lo había ni siquiera a nivel federal. Entonces, pues la vocación de servicio, número 2, la preparación. Rafa no es una persona que llega a ¿cómo se llama?, a improvisar.
Yo creo que él tiene un plan estratégico y de ejes rectores en cada lugar al que va, y sobre todo la conciliación. Una persona que escucha, que respeta las diferentes posturas y que se sabe poner de acuerdo y trabajar con diferentes ideologías, siempre respetando los puntos de vista de cada quien. Yo creo que eso es algo muy importante y que resaltar, y es una de las cualidades más importantes que debe tener un líder actualmente para poder gobernar un país con la situación que vive México actualmente. Es imposible, discúlpenme no opinar, ahorita sigo con las preguntas, pero en relación a lo que dices, otra cosa que me sorprendió es que sabe reconocer errores. En su libro leía que cuando hubo un evento, un fenómeno natural allá, y que se puso a dar casas, ¿no?, a los damnificados, y que le decían, no, es que no des las casas porque no se van a vivir para allá, pero que él decía, ay, pues qué van a enseñarnos si yo vengo de Wall Street, que no sé qué, pero que al final pasó lo que le habían advertido, pero lo bueno es que lo reconoció y lo pudo corregir, pero que él mismo fue a las casas y dice, ¿no está Juan Pérez? No, yo le rento a Juan Pérez. O sea, fue algo muy chistoso. Arrendaba, ¿no?, las viviendas. Pero me encantó esa parte sencilla y humilde de que reconoció, híjole, me lo advirtieron, pero pues mi arrogancia. Lo bueno que corrigió. Sí, claro. ¿Qué te asombra de la persona de Rafael Moreno Valle, querido Francisco? ¿Qué me puede asombrar más? Bueno, aparte de su trayectoria, aparte de la forma en la que ha gobernado, sino que también sus principios. Bueno, escuchaba un relato en el que él, cuando era secretario de Economía, se daba cuenta que el gobierno se saltaba el pago del ISR, el impuesto sobre la renta. O sea, sí, cierto. fue algo increíble al hacer que Rafael Moreno Valle regulara todo eso, que se pagara ese impuesto. Él decía, bueno, tal vez con ese dinero se pudieron haber hecho más programas sociales, pero hubiéramos ido en contra de la ley. Eso, bueno, realmente creo que es tener principios. Sí, también lo leí, era el salario base y el otro, la compensación, que era más, y dice, estamos evadiendo impuestos, pero se dio cuenta que todos los estados estaban evadiendo impuestos. Al convencer al gobernador que pagaran, eso generó un precedente para que los demás pagaran, pero aparte fue un caso fortuito, porque la Secretaría de Hacienda le dijo, pues te condonamos lo que se debe y de aquí para el real, ¿no?, por ese buen gesto, por esa buena acción de buena fe. Querido Carlos, ¿qué te asombra en la persona de Rafael Moreno Valle? Híjole, la sencillez con la que se dirige a la gente, la humildad con la que te habla. Es una persona, y digo, no es porque yo esté en su equipo, pero a mí me sorprendió la primera vez que fue un evento con él, cómo llegó al lugar del evento y habíamos cerca de 500 personas y uno por uno lo fue saludando de mano y agradeciendo el hecho de que estuviéramos ahí. Y ya sabes, no podía faltar la foto, ¿no? Okay. Fácil, se aventó 1 hora, 1 hora y media en lo que terminó de saludar a todos. Ajá. Y empezó el evento. Cuando fue la presentación de su libro aquí en Morelos, igual me sorprendí que se dio el tiempo de firmar a todos los que habíamos adquirido su libro, pero no solo firmarlo, como muchos autores que me ha tocado, ¿no? Que ¿para quién? Para Carlos, gracias. Y su firma. No. Preguntaba para quién, personalizaba la dedicatoria y aparte te ponía un pensamiento de agradecimiento. Eso, créeme que también se aventó más o menos 3 horas firmando los libros. ¿Qué te puso a ti, Charlie? A mí me puso que gracias por el apoyo, por asistir al evento y por la perdón, se me fue la palabra, por la disposición de estar ahí. Entonces sí dices, wow. O sea, que alguien se dé el tiempo para eso quiere decir mucho, ¿no? Y esto no es nuevo, o sea, yo sé que viene desde hace mucho tiempo y que cuando era gobernador lo seguía haciendo. O sea, no es nada más de que ando en campaña y lo hago, no. Una vez que está en el puesto, sigue con la misma dinámica. Entonces, esa es de las cosas que más me han asombrado de él. Aparte de su persona, de su preparación, de las acciones que ha hecho como funcionario público, que ya mencionamos algunas. Ya vamos a ir para ese punto. Sí, y que dejó, como ya hemos dicho, Wall Street, por venirse a México de secretario de Estado en Puebla. Y que llegando aquí dice, wow, gano lo que ganaba mi secretaria allá en Wall Street. Se gana más mi secretaria. Ganaba más mi secretaria en Wall Street que lo que estoy ganando aquí. Sí. Oye, pues nos seguimos contigo con la siguiente pregunta, Carlos. ¿Y qué te sorprende más de su trayectoria profesional y como servidor público? De su trayectoria profesional,
O como servidor público, pues. Bueno, de su trayectoria profesional, y podemos abarcar un poco la parte personal. El hecho de que se formó completamente en su educación superior en Estados Unidos, desde la universidad, y él prácticamente vivió allá. Por ende trae otra cultura, trae otro pensamiento, diferente al que estamos acostumbrados en México. Pero aún así, al momento de no saber si se regresaba a México o no, tomó en cuenta a su padre y a su abuelo. Y yo creo que eso habla mucho, ¿no?, de los valores que él trae como persona. El hecho de decirle, oye, abuelo, fíjate que me están ofreciendo la secretaría en Puebla, pero pues acá gano más y acá puedo crecer todavía más. Le llamó ahí más, o le ganó más bien la vocación que trae por ayudar. Sí. La vocación de servicio hacia el pueblo y hacia su país. Que a pesar de él estaba feliz de la vida en Nueva York, viviendo mucho mejor de lo que podríamos vivir los mexicanos promedio en México, y aún así quiso regresar a su país y servirle a su país. Cabe decir, querida audiencia, que él se vio en una disyuntiva tan grande y al grado de no poder dormir, porque el abuelo le decía, hijo, el dinero no es la felicidad, pero el papá le decía, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que te vas a venir otra vez a Puebla? Es como bajar de nivel, si ya estás muy bien, estás a punto de ser presidente. Entonces, quizá en algún momento todos nos hemos encontrado entre la espada y la pared, claro, con esa disyuntiva. Querido Gus, ¿qué rescatarías tú de lo más sobresaliente y de los logros más significativos, por ejemplo, de Rafa como gobernador, en su faceta de servidor público? Claro, pues mira, estamos hablando de que Rafa Moreno Valle es un buen perfil para México. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Pues bueno, tenemos que hablar en este caso de resultados. Y yo creo que los resultados más tangibles, pues lo tenemos en Puebla cuando fue como gobernador, ¿no? Rafa Moreno, cuando fue gobernador o en toda la gestión de gobernador, logra colocar a Puebla en una de las 10 ciudades más seguros del país, en uno de los 10 estados más seguros del país. Rafa Moreno Valle también logra inversiones nunca antes vistas en el estado, ¿no? Más de 5,000, exactamente, más de 5,000 millones de dólares en inversión directa extranjera. Esos son números pues de suma importancia que lo hacen mejorar en muchos aspectos. Tenemos también, por ejemplo, el tema de Audi, ¿no? Audi llegó a Puebla, que es la primera planta de coches de lujo en México, y la logra también generando alrededor de 19,000 empleos directos. También en el caso de Volkswagen, logra una expansión de Volkswagen, de Cemex, de alguna granja porcícola, de todo ese tipo de empresas que son a nivel nacional y que ahorita están instaladas en Puebla. Yo creo que otro aspecto también importante resaltar es el tema de la deuda. Rafa Moreno logra reducir la deuda en 742 millones de pesos a cómo es que él la recibe. Y sobre todo, algo también muy importante resaltar, que cuando él fue secretario de Finanzas o en esta parte financiera, que fue su primer cargo cuando llega de Estados Unidos, es de que él logra un saneamiento de finanzas públicas sin pedir un solo peso prestado. Entonces, ¿esto qué nos dice? ¿O de qué estamos hablando? Pues que es una persona preparada, es una persona que, como ya he comentado, no va a improvisar, sabe de qué está hablando, y lo podemos ver pues también directamente en su preparación. Coincido mucho con un comentario que hizo Carlos, que es el vivir en el extranjero, vivir en Bélgica, vivir en Milán, vivir en Estados Unidos, definitivamente es algo que no puedes volver a tener el mismo pensamiento, ¿no? Por el conocer diferentes ciudades en diferentes partes del mundo te genera una perspectiva diferente, y eso obviamente lo hemos visto empleado en sus gestiones y en sus proyectos de gobierno. Vámonos con la última pregunta de un minuto, porque no es menos importante. Esta pregunta es: ¿quién es el adversario a vencer? En el supuesto de que el doctor Rafael sea el candidato, ¿quién es su adversario a vencer en la constitucional del 2018 y qué opinión te merece ese adversario? Creo que el adversario a vencer es Andrés Manuel López Obrador. Creo que sí, mira, a mi pensar, Andrés Manuel López Obrador es un líder que mueve masas, pero dices por ahí, oye, él está moviendo masas, tiene a la gente o a sus seguidores más pobres que nada, o sea, los tiene durmiendo, acampando en el Zócalo, pero él vive de lo bonito, tiene su camioneta gigante, tiene su
O sea, come en los mejores restaurantes, viaja cada vez que quiere, sus hijos viven como juniors. O sea, creo que él es el adversario a vencer. Carlos, ¿qué opinión te merece? Igual pienso que es AMLO. Y bueno, este señor, está de más decir, ¿no?, que su campaña está basada en la ignorancia totalmente de la gente. Siempre se quiere hacer quedar como víctima. Tiene un doble discurso. Habla de austeridad cuando él usa zapatos Crockett & Jones, viaja a Europa, que es algo que yo siempre les digo a sus seguidores, difícilmente ustedes van a poder usar algún día zapatos Crockett & Jones y andar caminando en Europa. Se queja del precio de la gasolina y él viaja en camionetas de 8 cilindros blindadas que todavía gastan mucho más gasolina. Es alguien que no es congruente, ¿no? Además que tiene una ideología ya bastante obsoleta y que no le serviría en este momento a México. Si fuera un país que apenas está arrancando, que se está desarrollando apenas, tal vez sí, pero aquí las ideas de izquierda nunca van a funcionar. Históricamente lo hemos visto con otros países, se han ido a la bancarrota, ahí está el ejemplo más cercano de Venezuela, cómo están viviendo. Desgraciadamente, aunque nos veamos muy exagerados, creo que sí es un peligro para México y sobre todo para los mexicanos que somos productivos y que diario salimos a hacer algo para cambiar las cosas del país. Ok, Gustavo. Bien, ¿Quién es el adversario a vencer y qué opinión te merece? Definitivamente yo creo que el PRI está muerto, ¿no?, a nivel nacional, y definitivamente la competencia real es con Andrés Manuel López Obrador. Quiero comentar también algo chusco en todo esto que estamos platicando de Rafael Moreno Valle. En alguna ocasión Andrés Manuel López Obrador le ofrece a Moreno Valle una candidatura al Senado, obviamente con todas las facilidades, con todas las comodidades, y Rafa Moreno dijo que no podía aceptar esa candidatura, número uno, porque no estaba de acuerdo con el proyecto, y número dos, porque todo el discurso de Andrés Manuel López Obrador no coincidía con una proyección real económica. Entonces, pues tenemos un doble discurso. Realmente, cuando una persona intenta establecer un proyecto de nación, pues lo primero que necesita son estimaciones reales. Okay. Y esa definitivamente no las tiene nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador. Lo que él promete o lo que él se compromete, pues es económicamente inviable. Entonces, yo creo que estamos también hartos de un doble discurso. Coincido en que apoya supuestamente a los pobres, pero sabemos cuál es la vida de ricos que lleva su familia. Y yo creo que eso no puede tolerar México, tampoco engaños. Entonces, yo creo que definitivamente es el rival a vencer, pero no por un concepto de intelecto que sabemos que se lo lleva de calle el doctor Rafael Moreno Valle, sino una cuestión de engaño a la gente, que es lo que ha hecho subir, y claro, también tomando en cuenta que Andrés Manuel López Obrador lleva más de 13 años en campaña política. Entonces, es eso, pero estoy seguro que saldremos adelante, definitivamente, si el doctor Rafael Moreno Valle encabeza el Frente Amplio Democrático y encabeza también al candidato del PAN. Estoy seguro que algo bueno puede venir para México, indiscutiblemente. Pues agradecerle su presencia de nueva cuenta, muchísimas gracias. Como buen lector, como lector que fui del libro de Rafael Moreno Valle, La Fuerza del Cambio, y con lo que mencionaron quisiera abonar que otro aspecto importante es que fue un gobierno de coalición por el cual ganó en Puebla, claro, y que ahí el cumplimiento de acuerdos no fue un cumplimiento de posiciones, de te doy tantas posiciones a ti partido, a ti PRD, a ti PAN, sino que fue un cumplimiento de acuerdos en que cada partido, por ejemplo, les pidió la ruta, el PRD le pidió la ruta de lo que se pretendía que fuera el Morebús aquí en Morelos, se los cumplió. Nueva Alianza pidió capacitación, pidió capacitación a los maestros, se les dio capacitación, vi las estadísticas, se elevó el índice de aprovechamiento en Puebla. Primer lugar en algunos primer lugar educativos. En algunas materias fue primer lugar. Movimiento Ciudadano pidió becas, ahí estaban las becas, y en fin, o sea que también esa parte yo creo que es importante, ¿no? Claro. El cumplimiento de los acuerdos. Pues nos vemos el próximo martes. Querida audiencia, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y recuerden conquistar sus luchas.